¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde realmente detrás de las elegantes paredes de tu casa? Antes del yeso perfecto, antes de la pintura de diseñador y mucho antes de los acabados de lujo, existe un esqueleto. Un esqueleto robusto de madera, acero y precisión matemática que soporta el peso de tu vida diaria. Resiste los peores vientos huracanados, soporta la fuerza de los terremotos y desafía el paso implacable del tiempo. Hoy vamos a desnudar una casa. Vamos a adentrarnos en el fascinante y complejo mundo del rough framing, o la obra negra o estructura de madera, el verdadero arte y la ciencia de construir el caparazón de una vivienda en los Estados Unidos. Si estás pensando en comprar una casa, si sueñas con construir la tuya propia, o si simplemente eres un apasionado del real estate y la arquitectura, este video te va a volar la cabeza. Te garantizo que hoy descubrirás secretos estructurales que ni siquiera muchos agentes inmobiliarios conocen. Aprenderás por qué las casas en Estados Unidos se construyen de esta manera y cómo cada pequeño trozo de madera tiene una función vital. De hecho, más adelante en este video te revelaré un secreto contraintuitivo. ¿Por qué poner demasiados clavos en una pared de madera puede ser el error más catastrófico y peligroso que un constructor puede cometer? Sí, ¿escuchaste bien? Más clavos pueden literalmente hacer que tu casa colapse en una tormenta. Pero antes de llegar a esa locura, asegúrate de hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. En este canal decodificamos todos los secretos del real estate, la construcción y el mercado inmobiliario para que tú tengas el poder de la información. Suscríbete ahora, dale like a este video y acompáñame a construir esta casa desde los cimientos hasta el techo. El rough framing es, en esencia, la construcción de la carcasa exterior del edificio, las paredes, el techo, los pisos y los muros divisorios que conforman cada habitación. Todo comienza con una buena base. En lugares como la costa oeste de los Estados Unidos, como vemos en este análisis, la fundación más común es la que llamamos losa sobre el terreno, o slab on grade. A diferencia de la costa este, aquí no solemos ver sótanos. El primer paso para los carpinteros estructurales, los framers, es tomar los planos arquitectónicos y convertirlos en realidad. Usan tiza de colores para dibujar cada pared interior y exterior directamente sobre el concreto. Y aquí va un consejo de oro de los profesionales. Si la base va a estar expuesta al clima, rocían esas líneas de tiza con una capa transparente. Así, la lluvia no borrará el plano del piso. Todo debe estar perfectamente paralelo y escuadrado a 90 grados exactos. Pero, ¿cómo fijas una casa de madera a una piedra de concreto para que no salga volando? La respuesta está incrustada en el propio suelo, y es vital para la supervivencia de la propiedad. Antes de levantar la primera pared, hay que preparar los materiales, y aquí entra la madera de ingeniería. Para las puertas y ventanas no se usa cualquier madera, se utilizan cabeceros o headers. Estos pueden ir desde postes de 6x6 hasta colosales vigas de 6x12. Hoy en día, la tecnología de construcción usa vigas compuestas llamadas glue lumps, madera laminada encolada, o LVL. Estas vigas gigantes distribuyen el inmenso peso del segundo piso o del techo hacia los lados de la ventana y hasta el suelo, permitiendo esas hermosas y gigantescas puertas corredizas de cristal que tanto amamos en las casas modernas. Y hablando del suelo, la primera pieza de madera que toca el concreto se llama seal plate o placa base. Esta no es madera normal, es madera tratada a presión, inyectada químicamente en cámaras especiales para resistir la putrefacción, el moho y el ataque de termitas o insectos. Además, se atornilla al concreto usando pernos de anclaje de acero que se dejaron fundidos cuando se vertió el suelo. Así es como la casa se aferra a la tierra. Ahora entramos en una de las matemáticas más sagradas de la construcción en Estados Unidos. Si alguna vez has visto cómo construyen una casa, habrás escuchado el término 16 pulgadas al centro, 16 inches on center. ¿Qué significa esto y por qué es tan importante para ti como propietario? Significa que cada poste vertical de la pared, los studs, se coloca exactamente a 16 pulgadas de distancia del centro del poste anterior. Esto no es un número al azar.
Esta medida se utiliza porque se alinea perfectamente con los materiales de construcción estándar en Estados Unidos, como las láminas de drywall o yeso y el contrachapado de madera, que miden típicamente 48 por 96 pulgadas. Al usar múltiplos de 16, los bordes de cada lámina siempre caen perfectamente en el centro de un poste para ser atornillados, minimizando el desperdicio y garantizando que las paredes no se curven ni se debiliten. A veces, al mirar el esqueleto de una casa, verás bloques de madera horizontales entre los postes. Muchas personas, incluso algunos contratistas novatos, te dirán que esos bloques son para detener incendios, pero están completamente equivocados. En estados con normativas sísmicas estrictas, como California, verás líneas de bloques sólidos que atraviesan las paredes perimetrales. Muchos los confunden con el bloqueo contra incendios, fire blocking, pero en realidad estos bloques están ahí para mantener la pared rígida, asegurar que los postes se mantengan exactamente a 16 pulgadas y proporcionar un perímetro sólido para clavar las láminas exteriores. El verdadero fire blocking se usa en cavidades específicas como alrededor de las escaleras o en techos falsos para evitar que el oxígeno fluya libremente y que las llamas suban como si estuvieran por una chimenea desde el primer piso hasta el segundo. Y observa la parte superior de las paredes. Siempre verás dos tablas de madera horizontales juntas. Esto se llama double top plate o doble placa superior. Esta es una característica clave en la construcción de Estados Unidos. La primera placa ancla los postes de la pared, pero la segunda placa se coloca superponiendo las juntas de diferentes secciones de la pared. Es como entrelazar los dedos de tus manos. Bloquea las paredes entre sí, creando una estructura continua que distribuye el peso masivo del techo de manera uniforme. Ha llegado el momento de revelar el secreto que prometí al principio. ¿Recuerdas que te dije que poner demasiados clavos podría destruir tu casa? Aquí está la ciencia detrás de ello. Una vez que se levantan las paredes, la casa necesita fuerza lateral, lo que en ingeniería se llama shear strength. Para lograrlo, los carpinteros cubren la estructura con paneles de OSB o plywood, contrachapado. Estos paneles actúan como un diafragma gigante que vuelve la pared increíblemente rígida frente a vientos o terremotos. Pero esto solo funciona si se clava con un patrón exacto dictado por ingenieros, comúnmente llamado patrón de 6 y 12. Esto significa colocar un clavo cada 6 pulgadas en el borde del panel y cada 12 pulgadas en el centro. Aquí está la trampa que muchos desconocen. Si un constructor inexperto decide poner clavos cada 2 pulgadas, pensando que más es mejor, en realidad está perforando la madera tantas veces que crea una línea de falla, como el borde perforado de una hoja de cuaderno. Bajo la presión de un huracán o un sismo, la madera simplemente se rasgará por esa línea de agujeros excesivos, provocando el colapso de la pared. Además, si la pistola de clavos dispara con demasiada fuerza y hunde el clavo más allá de la superficie de la madera, sobre conducción, destruye el valor estructural del panel. La precisión lo es todo en el rough framing. A medida que las paredes interiores y exteriores se entrelazan como un rompecabezas gigante, llegamos a una de las fases más impresionantes: el sistema de techos. Mientras que las paredes se construyen con una separación de 16 pulgadas, los marcos de los techos generalmente se separan a 24 pulgadas al centro. Hoy en día, la mayoría de las casas utilizan armaduras prefabricadas de ingeniería, trusses. A diferencia del método antiguo de construir techos cortando vigas a mano una por una, las armaduras prefabricadas permiten a un equipo techar una casa entera en un solo día. Son más económicas, increíblemente fuertes y el triángulo estructural ya viene calculado por computadora desde la fábrica. El trabajo del carpintero es asegurarse de que estén perfectamente a plomo y niveladas a lo largo de toda la casa. Si la casa tiene más de un nivel, se utilizan viguetas de piso de ingeniería, conocidas como TJI, en forma de I, que son súper ligeras pero no se curvan ni crujen con el tiempo.
Y para evitar que los pisos rechinen cuando caminas sobre ellos por la noche, los profesionales de la vieja escuela y las normas actuales exigen un pegamento adhesivo especial y clavos ring shank, que tienen anillos en el exterior que funcionan casi como tornillos, previniendo que la madera se afloje. Pero un esqueleto de madera no puede sostenerse solo con clavos. Aquí es donde el metal entra en juego. Se instalan cientos de conectores de acero galvanizado como los H1 o los A35. Estos herrajes son el verdadero escudo de tu hogar. Su función es anclar el techo a las paredes y las paredes a los cimientos. Crean un camino de carga continua. Esto garantiza que si un viento de 150 millas por hora golpea tu techo, la fuerza se transfiere de forma segura a través de las paredes, baja a los cimientos y se disipa en la tierra. Sin estas piezas de acero, el techo volaría como un cometa. Para sellar la estructura, los carpinteros instalan las tablas de imposta o fascia boards en los bordes del techo. Esto no solo le da un acabado hermoso y elegante a la fachada de la casa, sino que protege los extremos de la madera para que no entre humedad, plagas ni escombros, y proporcionan la base para montar las canaletas de lluvia. Finalmente, se coloca el contrachapado sobre el techo. Los paneles se instalan en un patrón escalonado, similar al de una pared de ladrillos. Nunca verás las líneas de las juntas alineadas de abajo hacia arriba. Se superponen para que el techo se entrelace, creando un caparazón a prueba de fallos. Y para proteger la casa de su peor enemigo, el agua, los carpinteros construyen grillos, crickets. Pequeños subtechos en forma de triángulo detrás de chimeneas o paredes altas que evitan que el agua se estanque y la obliguen a fluir hacia las canaletas. El agua estancada es la muerte de cualquier propiedad, y el framing inteligente la elimina desde el diseño. El proceso culmina con lo que los contratistas llaman la punch list, una lista final de pequeños detalles. Agregar respaldo para el soporte de tu televisor de pantalla plana, un bloque extra para el toallero de tu baño principal y una revisión exhaustiva para el inspector de la ciudad. El inspector verificará cada conector estructural, cada clavo y cada medida antes de permitir que se coloque el aislamiento y el yeso. Cuando caminas por una casa recién construida y sientes la solidez del suelo, cuando miras una pared que es perfectamente recta y cuando duermes tranquilo mientras una tormenta azota afuera, todo eso se lo debes al rough framing. No es solo madera y clavos, es geometría pura, es ingeniería de vanguardia. Es la promesa de seguridad, estabilidad y el verdadero corazón de lo que hace que una casa sea, en última instancia, un hogar. Entender esto te convierte no solo en un comprador más educado, sino en alguien capaz de reconocer la verdadera calidad en un mercado inundado de propiedades. La próxima vez que veas una casa en etapa de madera, no verás un montón de tablas desordenadas, verás la sinfonía de la construcción arquitectónica moderna. Y ahí lo tienen, futuros propietarios e inversores. Si este nivel de detalle te ha resultado útil y te ha revelado cosas que no sabías sobre cómo están construidas las propiedades, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Haz clic ahora en el botón de suscribirse, dale un pulgar arriba a este video si te gustó el análisis y déjame saber en los comentarios. ¿Cuál de todos estos secretos de construcción te sorprendió más? ¿Te imaginabas la cantidad de ingeniería que hay detrás de las paredes de tu sala? Te leo en los comentarios y te responderé personalmente. No te pierdas nuestro próximo video, donde seguiremos analizando todo lo que necesitas saber para dominar el mundo de los bienes raíces. Soy el tutor de casas y nos vemos en el próximo video.